Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador, en Centroamérica. Hoy, domingo 7 de enero del año 2024. Continuamos predicando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Queridos hermanos y amigos, hoy es un tema muy especial que vamos a ver en esta ocasión. Requisitos para los pastores. ¿Alguna vez estuvo en una ordenación de un pastor de la iglesia evangélica? Este día, pues, domingo, vamos a tener el honor, el privilegio, como el lenguaje que ocupamos, en que junto con la iglesia ordenaré a un nuevo pastor que por muchos años él fungió, se desempeñó como copastor. Más de 10 años, creo. Más de 10 años. Esto le da una gran experiencia, esto le da una gran referencia y esto también le da una validez a la iglesia que él junto conmigo va a pastorear en oportunidades en que yo no pueda estar presente. Para un evento de la ordenación del nuevo pastor, nada más seguiremos la guía que dejó el apóstol Pablo con Timoteo referente al pastorado. Repito el título del tema de hoy, del sermón: requisitos para los pastores. Dice en primera a Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Como ustedes verán en el principio del título, del versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos. Entonces, en Efesios dice que el Señor constituyó a unos evangelistas, a otros profetas, a otros apóstoles y a otros pastores y maestros. 2 cargos y títulos en uno solo. La misma palabra de Dios nos ubica en ser pastor maestro. Pastor y maestro a la vez. ¿Por qué? Porque el pastor enseña y guía, así como cuando se guían a las ovejitas. El pastor les enseña dónde está el agua, dónde está la comida, qué ruta seguir, y esto las detiene, las cuida, las alimenta, las cura y todo eso. Entonces es una metáfora, pues, de qué debe de hacer un pastor. Enseña a los hermanos, desde luego es en la iglesia. Será buen ministro de Jesucristo. Exactamente. Pues hoy, como les decía, ordenaré a mi querido copastor como ministro del Evangelio de Jesucristo. Ese es el título que tenemos como pastores. Ministro del Evangelio de Jesucristo. Y dice que debe ser nutrido con las palabras de la fe. O sea, la alimentación continua de las Escrituras que debe tener un pastor es esencial para él y para la vida de los cristianos que a él se le ha encomendado pastorear. Pero de manera especial, la lectura de la Biblia es para los líderes espirituales
de la iglesia. Solo mediante la lectura, el estudio, la meditación y el manejo correcto del contenido de la palabra de Dios puede un pastor cumplir lo que Dios le ha mandado hacer. ¿Y qué es lo que Pablo está recomendando a Timoteo hacer? Le dice: ocúpate en estas cosas que acabo de decir, permanece en ella, practíquelas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo, para lo que has aprendido sea no solo de tu provecho, sino que de todos. Bien, entonces, Pablo le urgió, en este caso a Timoteo, como el ejemplo que él está poniendo, a continuar en la práctica, a mantener la lectura de la Biblia, a la meditación, y a predicar el contenido exacto de las Escrituras, no desviarse ni a izquierda ni a derecha, de ningún lado. Todas esas, las instrucciones, las debía de seguir Timoteo. Aquí la palabra de fe es una referencia general a las Escrituras, o sea, creer completamente de que la Biblia es la palabra de Dios revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo que llevó y guió a los que escribieron toda la Biblia en completo. Dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. O sea, mira, Timoteo, no te andes metiendo en cosas de la gente que quiere, más que todo, hacerte perder el tiempo, pues. El compromiso completo y firme de la palabra de Dios que tú tienes, como creyente, debes de evitar toda enseñanza falsa, pues. A veces nosotros los pastores, quizás digo, Dios me ayude con lo que digo, quizás por mantener un orden dentro de las iglesias o alguna cosa por ahí para que funcione como debería funcionar, pues ponemos aparte a las mujeres a un lado y los hombres a otro lado. En la Biblia no existe eso, hermano. Esas son cosas y ordenanzas que nosotros inventamos o las ponemos para que funcione un tanto la iglesia funcionando dentro cuando están sentados en sus respectivos asientos. También Pablo denunció una clase de error como profano y mundano. Estas a veces palabritas o mitos o leyendas o cosas que a veces se meten en las iglesias y los pastores seguimos metiendo leyendas o mitos o sugerencias que no están en la Biblia. Esas hay que evitarlas, dice. Y dice, es más, le dice, ejercítate para la piedad. ¿Cuál es la piedad? Es una actitud adecuada a Dios, a dedicarse a las cosas de Dios. Ese es el requisito previo de cuyo cumplimiento dependen todos los ministerios eficaces. Ejercítase, o sea, continúa, manténgase, practíquelo. Lo que se recuerda que leímos en el versículo 6. Pues es un esfuerzo riguroso que debe hacer todo pastor y dedicarse como un atleta, pues se dedica todos los días a practicar, a mantenerse en forma. En este caso, el apóstol Pablo nos recomienda que como pastores debemos de mantenernos en forma bíblica, que tengamos una buena costumbre de las escrituras, de meditar las escrituras, de prepararnos para un buen sermón, leer, revisar y todo eso.
Oiga lo que dice en el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Eso es lo que le estaba diciendo. Si bien es cierto, humanamente podemos hacer ejercicios para mantenernos en forma y todo eso, pero usted sabe que es temporal mientras estemos aquí en esta tierra. Y si hacemos ejercicio y nos mantenemos en forma saludable, qué bueno, qué bueno. Pero tampoco así como se dedica a un deportista o un atleta a cuidar su forma y figura para mantenerse sano, así debe ser un pastor, mantener la lectura de la Biblia, la meditación de ella, el estudio sistemático de ella para mantenerse en forma que espiritual, hermanos, en forma espiritual. Y oiga lo que le dice también el apóstol en el versículo 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, esto que te estoy diciendo, así es. Y debe de ser, como dice aquí en el texto bíblico, dice, digna de ser recibida por todo, por todos. O sea, esto que te estoy diciendo, hazlo porque yo como apóstol de Jesucristo, con una grande experiencia él, te lo digo, así hacelo, no te preocupes, así hazlo. Y mire lo que dice en el versículo 11, esto manda y enseña. ¿Eh? No solo a ti, a los demás, y para nosotros los que somos pastores en esta ocasión y oportunidad, en este siglo y en este momento, debemos de seguir el estudio aplicado de las Escrituras, meditar en ella y seguir la doctrina bíblica, no doctrinas de las iglesias, no doctrinas de otros, ni de libritos, ni nada. Doctrina bíblica. Ahí está la clave de cualquier iglesia que se jacte de decir que tiene sana doctrina. La sana doctrina, hermano, es lo que dice la Biblia. No le vamos a cambiar ni para aquí ni para allá. Como el ejemplo que le acabo de poner. Pues, si un pastor dice, así dice la palabra, que los hombres a un lado, a la derecha, y las mujeres en la izquierda, eso no es cierto. No está en la Biblia. Y si está, por favor, póngame por ahí a dónde está y con gusto yo voy a rectificar esto. Pero no está, porque estamos inventando y dándole tono como palabra de Dios. No es así. Oiga lo que le dice el apóstol a Timoteo en el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahí está ya, ¿ve? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si bien es cierto, eres joven, le está diciendo el apóstol a Timoteo, y usted ha visto que hay muchos pastores jóvenes en las iglesias, pero si Dios lo ha llamado y si la congregación de la iglesia ha visto en él, aunque sea joven, ha visto que tiene lo que dice aquí, sino sé ejemplo de los creyentes. No es alocado, no es ese alegrón jocoso, no. Ejemplo. En palabra, ahí está, en palabra. Conoces y lee las Escrituras, aunque sea joven. Si Dios no hizo distinción. Normalmente, en el tiempo de Jesucristo, el ministerio empezaba a los 30 años. Buen tiempo para que cualquier miembro que anhele
y se ha otorgado el pastorado, es una persona de 30 años, ya es un tanto sensata, ¿verdad? Entonces, dice que debe ser ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra es la Biblia, que la conozca, que la maneje, que la discierna. En conducta, como le decía al principio, nada de jocoso y como le dijera, campechano y cuate y todo eso. No, no, no. Somos amigos. En el pastorado, yo, en la iglesia y en las iglesias que he pastoreado, aparte de pastor, he sido amigo. He asistido a decisiones de amistad y comidas y eventos, cumpleaños y todo eso, en situaciones alegres y difíciles también. En el momento que he tenido la oportunidad de ayudar, cualquiera que sea la forma de ayudar, lo he hecho. Amigo, si primero somos hermanos, de ahí en el caso nuestro, pastor, pero de amigos también. ¿Y cómo va a tener enfrente uno que no es su amigo? Pero no confianzudo, como dicen, amigos en el ministerio. Ese ejemplo también de amor. ¿El amor qué? El amor al servicio. Que vean la gente que tiene amor por su ministerio. Eso está diciendo. No de amor de besito y de cachete. No, 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 no. Amor a su ministerio. Espíritu. Ese espíritu que debe de tener el pastor. Espíritu dedicado a las cosas de Dios. Espíritu también que tenga la voluntad espiritual también de meditar la palabra de Dios, de orarle al Señor, no solamente Él, sino cuando sea oportunidad de orar los unos por los otros o en grupo, en su iglesia. Ese espíritu también. Fe, pues sí, ¿verdad? Fe. No se olvide que sin fe es imposible agradar a Dios. Un pastor debe demostrar que tiene fe. Que mire que ya esto y lo otro, y eso, bueno, según las escrituras dice que debemos de esperar. Pero mira, pastor, que huyamos aquí todo eso. Bueno, usted y yo igual confiamos en Dios, tenemos fe en Él. Él nos da por su Santo Espíritu entendimiento, conocimiento, discernimiento de las cosas. En donde hay que apartarse de lo malo, apartémonos. Donde hay que huir del peligro, huir. Donde ser sensato, cauto, lo hay que hacer. Pero confiado, con fe, de que el Señor y el Espíritu Santo nos guía. Y pureza, dice. Bueno, pureza. Ojo, esta palabra es bien especial. El pastor debe ser puro. Y puro hasta en sus relaciones amistosas con las señoritas o con las demás damas de la iglesia. Si ya el pastor ya llega al ministerio casado, más debe de cuidarse. Si llega al ministerio soltero, debe de, si Dios le guía a tal jovencita o lo que sea, o tal mujercita, y a partir de entonces fiel y los ojitos solo para ella, no para ninguna otra mujer. Y le dice el apóstol a Timoteo: entre tanto que voy, ya voy a llegar a encontrarme contigo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, aquí está un tema terrible. La lectura. ¿Leerán la Biblia los pastores? No lo sé. Yo no puedo arrogarme ni tomarme ningún mérito. No sé. Yo le dedico mi tiempo. El Señor lo sabe. Ahí hay videos que usted puede ver y puede discernir. Nada más. Ocúpate en la lectura de la Biblia, la exhortación. Exhortar aquí, este texto quiere decir
tratar de convencer a los hermanos. A veces hay problemas en las iglesias, o hay conductas inapropiadas o actividades que no son. Entonces, exhortar es tratar de convencer. No, hermano, eso no lo hagan, no lo hagan. No lo hagan para que otros no ofendan los ministerios de la iglesia. Hay que ser muy cuidadosos. Y a la enseñanza, eso sí, a la enseñanza de la palabra de Dios. Esos son los requisitos y otros más que hay en las Escrituras que dio el apóstol Pablo a Timoteo, y al dársela a Timoteo nos sirve a nosotros para estar siguiendo las instrucciones bíblicas en nuestro pastorado. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.